Muy buenas noches, mamás, papás que se están conectando. Tuvimos ahí pequeños problemitas con la conexión hace unos instantes, pero el tema que vamos a platicar el día de hoy es acerca de dolor de cabeza en niños. Para ello tenemos como invitada a la doctora Gisela Acevedo. Ella es pediatra, neuróloga pediatra. Aparte eres jarocha, eres de Veracruz. ¿En qué parte? Es que yo también soy de Veracruz, y estudié medicina. ¿En qué universidad estuviste allá? En la Villarrica. ¡Oh, la mejor de todas del universo! Somos de la misma universidad, entonces. Sí, sí, sí. ¿Hiciste pediatría en Puebla? Sí. Y luego neurología aquí en la Ciudad de México en el 20 de noviembre. En el 6 veces heroico 20 de noviembre, yo hice pediatría. Ah, perfecto. Sí, pues ya ves, estamos de la misma escuela entonces. Sí, súper, súper las mejores escuelas del planeta, claro que sí. Muy buenas noches. Entonces, Gis, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de compartir toda esta información. Y bueno, ya ahorita ya te conocemos. Quisiera que nos hablaras un poquitín, así como de manera general, ¿qué es el dolor de cabeza? Porque creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado una sensación molesta y cuando te preguntan, ¿qué tienes? Me duele la cabeza. ¿Y cómo es el dolor? Pues, no sé, en la frente o en los lados. En sí, ¿qué es eso del dolor de cabeza? Bueno, el dolor de cabeza es un padecimiento muy frecuente en general en toda la vida y en pediatría también. De hecho, hay estudios que mencionan que los niños de los 0 a los 18 años, más del Uh -huh. 60% ha presentado alguna vez un dolor de cabeza en su vida. Entonces es algo Ok. muy frecuente. ¿Y por qué pasa? Realmente hay muchas teorías, ¿no? Que realmente son eso, teorías. Entonces, que conforme vamos avanzando en la medicina y en la tecnología, hemos podido detectar cuáles son las alteraciones de esto. Antes se decía que el dolor de cabeza pasaba porque había como una vasodilatación, que Uh -huh. nuestras venas o arterias se hacían grandotas y luego se hacían chiquitas, y por eso nos dolía la cabeza. Pero ahora ya se ha visto que es algo mucho más complejo que esto, donde viene desde una parte que une nuestro cerebro y que está en la parte de abajo que se llama tronco encefálico, que es digamos Uh que lo -huh. que nos mantiene con vida. Entonces, a partir de ahí se origina todos los dolores de cabeza y sí tiene que ver un poco con que después, por todas las sustancias que se producen de inflamación, porque es un proceso de inflamación de unos minutos, sí se dilatan un poco las arterias y esto sí puede causar un poco de dolor de cabeza o incluso el aura, ¿no? Que hemos escuchado tal vez algunas veces, que luego decimos, siento que me va a doler la cabeza, ¿no? Como que siento que me va a empezar a doler la cabeza y en un rato después sí nos duele o al día siguiente. Entonces, es algo muy común. Sí es un poco más complejo de diagnosticar y de poder ver la semiología, o sea, las características del dolor en niños, precisamente porque pues apenas están adquiriendo las experiencias, determinando cómo es este dolor que yo siento, pues no se sabe describir. Incluso a veces nosotros los adultos no sabemos describirlo. Entonces, para los niños es más difícil, ¿no? Porque nada más dicen, pues es que solo sé que me duele, no sé cómo. Pero la verdad es que es algo bastante común, bastante frecuente y que ahorita vamos a platicar más adelante que hay algunos factores que hacen que nos duela la cabeza. Exacto. Oye, ¿cuáles son las causas principales o las causas más frecuentes? Ya enfocándonos un poquitín más en niños. En los niños, ¿qué son las características más frecuentes o las causas más frecuentes de que les llegue a doler la cabeza a los pequeños? Muchas veces, dentro de las cosas más frecuentes y que podemos prevenir, por ejemplo, es el tema de las pantallas. Estar todo Ujú. el tiempo con las pantallas o más de 2 horas al día se relaciona con dolores de cabeza, ¿no? Por la luz, o sea, la luz nos va a provocar que haya este fenómeno de inflamación en nuestro cerebro y se empiezan a producir ciertas sustancias que van a hacer que nos duela la cabeza porque provocan una dilatación y una constricción de estas venas y arterias. Otra causa es la deshidratación. Ujú. Casi siempre los niños pequeños nunca no quieren tomar agua, ¿no? Están jugando y pues entonces dejan el agua, aunque se las mandan a la escuela, las mamás regresan con la botella entera casi o 2 traguitos que le dieron. Entonces la deshidratación también puede causar que tengamos dolores de cabeza. Otra causa común en niños, los trastornos del sueño. Entonces, que se duerman a veces más tarde. Por ejemplo, ahorita en esta etapa de contingencia, que nuestro sueño se ha visto afectado en todos, también en los niños, si Claro. se duermen a las 10, luego mis pacientes me dicen, no es que se duerma ahora a las 12 o a la 1 de la mañana.
Entonces, y al otro día se despierta igual a su hora que ya tenía, digamos, como regulada. Entonces, esto Ujú. también puede causar dolores de cabeza. En pediatría son de las causas más frecuentes. Y Sí, también, por ujú. ejemplo, el tipo de dolor. En adultos casi siempre es solamente de un lado, pero en niños puede ser de los dos lados, el dolor de cabeza, o sea, es bilateral. Esto es algo característico en los pequeños y también algunos, si es que ya padecen migraña diagnosticada, saben cuando les va a doler la cabeza. Exacto. Y fíjate que esto que comentas de la migraña es algo bastante importante, porque es muy frecuente que a cualquier dolor de cabeza se le considera como que tienes migraña. ¿Eso es verdad? O sea, ¿la migraña y el dolor de cabeza es lo mismo? No, 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 no. El dolor de cabeza es como en general, ¿no? Que en términos médicos lo llamamos cefalea. Finalmente es un dolor de Ujú. cabeza. Y hay muchísimos tipos de dolores de cabeza. Hay todo un libro, un tratado de dolores de cabeza y una sociedad de dolores de cabeza. Entonces hay Ajá. muchos, muchos tipos dentro y las clasifican en primarias o secundarias. Y las primarias son 4. Las secundarias todavía son muchas más. Ujú. Dentro de las primarias está la migraña, está la cefalea tensional, que también es muy común. Incluso en la etapa pediátrica, la verdad es bastante común en los niños adolescentes o Ajá. preadolescentes. La cefalea en racimos, esta es otra que también es bastante común, y otras, ¿no? Dentro de las primarias. Entonces, no es lo mismo migraña que dolor de cabeza. La migraña tiene sus características bien específicas en cuanto a la duración, en cuanto a si tienen o no el aura, o sea, que sienten que les va a doler la cabeza, y algunos fenómenos como que les moleste la luz durante el momento del dolor de cabeza, les moleste el ruido, puedan llegar a vomitar, tienen náuseas previamente y que se exacerba con el ejercicio, con la actividad física. Entonces son características bien específicas y la tensional tiene otras y la de Ajá. racimos tiene otras y las secundarias otras. Entonces, la verdad es un tema muy, muy, muy largo, muy complejo, pero que es fácil de que podamos detectar cuál tipo es e iniciar tratamiento. Hay tratamientos preventivos. Por ejemplo, si Ajá. a mí me dijeron tengo migraña, ¿no? O cefalea tensional. Entonces, me van a dar unas medidas preventivas para que no me duela la cabeza y otras para que cuando sí me duela, pare el dolor. Claro. Oye, y respecto ahorita, hablando un poquitín del tratamiento de lo que comentabas, viéndonos muy, muy específico en niños, si mi pequeño, no sé, de 3 5 años de edad, lo veo o me refiere que tiene dolor de cabeza, ¿es bueno que yo inmediatamente le administre un medicamento analgésico o en qué momento debo de considerar que a este pequeño ya debo de llevarlo a revisar a este pequeño para ver si es necesario dar algún otro tipo? Como bien que para quitar el dolor instantáneo, ¿no? Sino para prevenir que vuelva a suceder. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas que nos deben de llamar la atención para poder decir a mi pequeño, creo que necesito una valoración para saber cuál es la causa del dolor de cabeza? La frecuencia de los dolores. Entonces, más o ¿Ok? menos lo medimos al mes. Si tu bebé, tu pequeño al mes, tiene más de 3 dolores de cabeza, es un motivo para así ir a una valoración. A todos nos puede doler la cabeza alguna vez y no significa que tengamos algún problema o que ya tengamos migraña. Pero si es más de 3 veces al mes, sí hay que ir a una valoración. Luego también si el tiempo de duración es muy largo o tú ves que le duele la cabeza y le diste un analgésico, un paracetamol, se durmió, despertó de la siesta y le sigue doliendo la cabeza, también probablemente ya estamos ante un caso un poco más complejo. Ujú. Otro tema, si vomitan, también, ¿no? A veces les molesta tanto la luz también que se tienen que ir a su recámara y encerrarse y quedarse en silencio. Entonces, esos son datos como de migraña. Y también, sobre todo, esto es lo que tiene que ver la frecuencia y la duración del tiempo de dolor. Cuando es migraña o dependiendo qué tipo sea, en general, si dura más de 2 horas, cuando es migraña y otras tienen otros tiempos, pero si dura más de 2 horas el dolor de cabeza y a veces tarda hasta 3 días sin que se les quite. Entonces le dan Ujú. analgésico y tal vez tienen un dolor del 1 al 10, un 9. Le dieron su paracetamol y bajó a un 6 o a un 5. Y luego otra vez subió a 9 y luego bajó a 4, pero realmente nunca se ha quitado el dolor.
ese también es un motivo para que sí vayan a una valoración, porque es una calidad de vida mala, ¿no? Y realmente lo que Claro. queremos es que no tengan dolor, pues porque ¿quién va a poder ir hacia la escuela, aprender? Entonces, cuando tienen algunas de estas características, sí hay que ir a una valoración. Entonces, recuerden la frecuencia, el tiempo de duración de los dolores de cabeza, o que si a pesar de que yo le estoy dando un analgésico, no cede el dolor, sigue aunque haya disminuido, o sea, pero no se quitó, también hay que ir a una valoración. Claro, totalmente de acuerdo. Y fíjate, hace rato en un inicio estabas o nos comentaste que una de las causas es trastornos respiratorios, bueno, no respiratorios, trastornos del sueño, o en niños es una de las causas más frecuentes de trastornos del sueño, son trastornos respiratorios del dormir. Entonces, fíjate que esa es una de las cosas que personalmente me toca ver muy frecuentemente. También por eso me interesaba tanto el live del día de hoy, porque está muy relacionado que los niños que sobre todo tienen deprivación del sueño, o pequeños que no, o que digamos que se están despertando, o que no logran entrar en sueño profundo por alguna causa que generalmente es respiratorio, ya Ujú. cuando se hace de manera crónica, uno de los síntomas que más llaman la atención es el dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza se torna incluso hasta algo que lo llegan a considerar como normal. Los papás, no sé si te ha pasado, que le preguntas, oye, ¿y a tu pequeño le duele la cabeza? No, o sea, bueno, lo normal, nada más en las mañanas, pero se le quita. Entonces, ¿por qué puede ocasionar esta deprivación del sueño o estos trastornos del sueño, dolor de cabeza en los pequeños? Sí, sí me ha pasado mucho, como dices, justo apenas tuve un caso esta semana, Ujú. igual yo preguntaba al paciente, al niño, cómo es su dolor de cabeza y qué tan seguido era, o si le había dolido en las últimas semanas. Me dijo, pues no, lo normal. Entonces sí, Exacto. o sea, realmente digamos que es un dolor leve, que ellos ya lo consideran normal, pero no es normal que estén así. Y el dolor de cabeza por trastornos del sueño, cuando es el tema respiratorio, pues obviamente si no tenemos una adecuada vía aérea o que esté 100% libre, digamos, entonces no llega oxígeno de manera correcta a los pulmones y por lo tanto a todo nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces el Ujú. cerebro se ve alterado o se ve afectado por esto y empieza toda esta cascada de inflamación y de que va a causar una dilatación y entonces cambia el flujo de sangre y puede provocar dolor de cabeza y esta es la causa. Entonces, Ujú. sí es adecuado ir a un médico, a su pediatra o bien su médico de cabecera para que en todo caso los derive una vez que haya estudiado las causas, porque muchas veces es un tema respiratorio y una vez tratándolo, los niños mejoran muchísimo y no solamente en el tema de los dolores de cabeza, ¿no? A veces Sí. traen otras cosas que traen problemas el tema de la respiración y el Sí. tema del sueño, pero bueno, ahorita tocando que es el tema del día de hoy, esa sería la causa de, de por qué da dolor de cabeza cuando hay un trastorno del sueño que comprometa la vía respiratoria. Claro, y miren, papás, mamás, nada más como retomando, estamos hablando el día de hoy acerca del dolor de cabeza en niños. Si tienen preguntas, váyanlas anotando en los comentarios. ¿Qué te parece si empezamos a responder algunas de las preguntas que nos estuvieron mandando en la cajita? ¿Vale? Mira, Vale. la primera pregunta que tengo aquí, dame un segundito, nos dijo Wendy, ¿a los niños de 1 año les duele la cabeza? Qué buena pregunta. ¿A partir de qué edad les duele la cabeza a los niños? Puede ser a partir de cualquier edad que nos duela la cabeza. Es más difícil poder saber qué tipo de dolor tiene, si es la cabeza, si es el oído, si es la garganta, cuando es alguien tan pequeño, ¿no? Entonces, Claro. pero sí puede doler la cabeza a partir de cualquier edad. Entonces, Y, ahí habría que revisarlo para descartar, ok, sus oídos están bien, su garganta está bien, su pancita está bien, sus pulmones están bien, sus vías urinarias, no tiene infección, y entonces ya vamos descartando y vamos buscando cuál es la causa de que el bebé esté irritable, por ejemplo. y fíjate que esa palabra irritable es característica, porque incluso ahorita digo, no tiene como directamente que ver,
pero dentro de la definición operacional de coronavirus, dolor de cabeza es uno de los puntos que se deben de cumplir o uno de los puntos que generalmente se cumplen para poder sospechar en el caso. Pero en niños menores, especialmente en menores de 3 años, incluso en la misma definición dice, en niños menores de 3 años no tiene que ser estrictamente dolor de cabeza, puede ser simplemente irritabilidad. Y eso es algo muy importante. Entonces, a cualquier edad puede presentarse, simplemente que es más difícil. Y es que en verdad, papás, no tienen idea. El área de la neurología pediátrica es un área súper difícil, o sea, es muy compleja porque muchos de los síntomas literal los tienen que, pues es que no es no es adivinar, sino como de ir descartando. Van descartando cosas para poder evaluar a tu pequeño. Esa es una parte fundamental y por la cual también, si tú notas, mamá, papá, que tu pequeño tiene síntomas como dolor de cabeza frecuentemente, o que de repente notas que es un neurodesarrollo, que de repente no habla a la edad que se empiezan a hablar, o tiene problemas para mover la cabecita, o para sostener la cabecita, para empezar a gatear, a caminar, etcétera. Todos esos hitos del desarrollo, es muy importante que lleves a tu pequeño con un especialista, ¿ok? Que en este caso sería un neurólogo pediatra. Y bueno, retomando un poquitín lo de las preguntas, nos preguntaba Sara Eli, si no duerme lo suficiente, ¿se presenta dolor de cabeza? Pues sí. ¿Qué nos podrías decir? La relación entre, por ejemplo, los niños que usan, o sea, que ven pantalla por las noches y que luego no pueden dormir bien. ¿Hay alguna relación entre, no sé, la exposición a la televisión, a las iPads y todo eso, con deprivación de sueño o con dolor de cabeza en los niños? Sí, esto ya vamos a como comentarlo un poquito cuál es la explicación de esto, porque a Claro. través de nuestros ojos es donde vemos o absorbemos la luz, por decirlo de esta forma, y adentro Ujú. hay siguen nuestros nervios y hay una cruce que se llama el quiasma óptico, y arriba de este hay una estructura que es el núcleo supraquiasmático. Entonces, este es el que detecta cuando hay luz y cuando hay oscuridad, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si alguna vez han viajado a otro país o a Europa, entonces viene lo del jet lag, ¿no? Porque Ujú. tarda un tiempo nuestro cuerpo en como reacostumbrarse a todo esto y lo hace mediante la luz y la oscuridad. Y es en la noche, porque precisamente detecta esta oscuridad, que se empiezan a liberar ciertas sustancias, ¿no? O hormonas como la del crecimiento. Entonces, si Claro. estamos mucho tiempo durante pantallas, ya siendo de noche, nuestro núcleo, esta parte de nuestro cerebro dice, ok, hay luz, estamos de día. No define si es luz del sol, luz de una pantalla, luz de una lámpara, simplemente ve luz y dice, ah, ok, es de día. Entonces vamos a tardar más tiempo en dormirnos y no vamos a tener nuestro descanso adecuado, no vamos a cumplir nuestros ciclos del sueño que debemos de cumplir cada noche y al otro día van a venir las consecuencias de esto en varias áreas, pero por ejemplo también en el dolor de cabeza que nos puede causar. Exacto, y esto que mencionas en diferentes áreas es muy importante porque es hasta cierto punto frecuente y me imagino que te deben de haber llegado pequeños que son diagnosticados con déficit de atención y hiperactividad porque el niño está así como todo estimulado durante el día en la escuela, es el niño insoportable y no cumple como tal los criterios de un niño con sospecha de TDA. Y cuando te das cuenta es una o porque el pequeño no duerme bien o porque sus ciclos de sueño son muy cortos, o porque constantemente tiene dolor de cabeza y eso mismo los vuelve irritables y los vuelve como muy inquietos. Entonces, por eso, papás, digo, repito, esta parte es súper importante y es muy importante que cuando valoren a un pequeño sea valorado por un especialista. Mira, tenemos otra pregunta de Perla-Ram. En niños de 4 años, ¿qué los causa o cómo diferenciarlos de alguna? Ah, bueno, esa es una buena pregunta. ¿Cómo saber que un dolor de cabeza es una emergencia? Si el dolor de cabeza es súbitamente muy fuerte, Ujú. generalmente cuando algunos ya saben cuando les va a doler la cabeza, no siempre, pero generalmente empieza a un nivel de 10, con un 6, un 7 y va aumentando y va aumentando. Pero si el dolor empieza en 10 súbitamente cuando yo estoy totalmente normal y de pronto empieza un dolor así de agudo y así de fuerte, que sea acompañado con vómitos, que sería un vómito en proyectil, o sea, esto quiere decir que es un vómito, normalmente cuando vomitamos arqueamos, ¿no? Entonces, que Ujú. sea un vómito en el que simplemente sale el vómito así como el exorcista, así Literal. sería un Ujú. vómito en proyectil, y que
yo tenga alteraciones visuales, por ejemplo, que yo vea manchas, que vea luces. Esos serían algunos datos de alarma para saber que eso es algo urgente, que en ese momento es una urgencia, acudir a una valoración. Genial. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque no todos los pequeños con dolor de cabeza tienes que salir corriendo a un servicio de urgencias. Sale generalmente la atención en una consulta con cita previa, una consulta agendada, va a ser más que suficiente. Pero Exacto. ya tomando en cuenta estos síntomas que nos dices, sí vale la pena llevar a tu pequeño a que sea atendido. Y también, ¿y qué pasa, por ejemplo, en los niños que ya tienen algún tipo de enfermedad o que tienen algún tipo de tratamiento por alguna condición especial? No sé, ahorita tal vez me llegó a la mente los pequeños que de repente almacenan como mucho líquido en la cabecita y les tienen que poner como un sistema que ayuda a que ese líquido de la cabecita se drene. Ellos también pueden llegar a presentar dolor de cabeza. Los pequeños cuando tienen algún tipo de estas enfermedades, ¿solamente les deben de dar medicamento o es mejor llevarlos a que los revise un especialista? Sí, en este caso específico que mencionas, sí hay que llevarlo inmediatamente a un especialista que será su neurocirujano o neurólogo para que los valoren Ujú. y sobre todo si presenta estos datos de alarma. Estos datos de alarma que yo les acabo de decir son cuando hay una presión muy alta en nuestro cerebro y se manifiesta de esta forma. También en los niños más pequeñitos, por ejemplo, lactantes, menores de 2 años, hay un signo que se Ujú. llama de sol naciente. Entonces, sus ojos se van a ver, se van a ir un poco hacia abajo, como si estuvieran un poco hinchados. Su globo se va a ver un poco hacia abajo, como si estuviera, como cuando inicia el sol. Por eso se llama Ujú. así este signo. Y ese también es un signo de que está aumentada la presión. Y en el caso de cuando tienen una válvula porque tienen demasiado líquido en su cabecita, puede ser que esa válvula se tape y por lo tanto se empieza a acumular más líquido y aumenta la presión. Entonces recuerden, si Ok. tiene un dolor súbito y muy alto de cabeza, o sea, muy fuerte, vómitos y que tengan alteraciones visuales o bien este signo de los ojitos, hay que ir inmediatamente ahí sí a urgencias. Ahí sí Ujú. no hay que esperar ni darle un analgésico en casa, nada de eso. Y si no tienen estos datos, entonces sí, como mencionas, pues una consulta con previa cita y no hay mayor problema. Exacto. Mira, tenemos otra pregunta de Jess Vivanco 30. ¿Poner moños o bandas, me imagino, en la cabeza a un bebé de 11 meses y medio podría ocasionar dolor de cabeza? Pues o si está muy apretada, sí. Si Ok. está muy apretada, sí puede causarle dolor de cabeza por la tensión que está provocando en su cabecita. Ujú. Mira, tenemos una pregunta buena que creo que va a estar interesante. Dice, tu voice mommy, si es solo el dolor si es solo dolor de frente, que se refiere más cuando brincan los pequeños, digo, no tal vez no podríamos decir cuál es la causa, pero causas frecuentes por las cuales haya incremento con la actividad física, con el movimiento en el dolor de cabeza. Esto puede ser porque nuestro cerebro, bueno, nuestro cráneo es una cavidad cerrada donde está el Ujú. cerebro y está el líquido donde está nadando, digamos, el cerebro, ¿no? Entonces, ese Claro. golpeteo puede estar causando que haya una alteración en la presión y que tenga un dolor de cabeza en el momento que está haciendo esa actividad, ¿no? Entonces, podría ser esa la causa del dolor de cabeza en este caso. Claro, y esto es importante, digo, es un solo síntoma o es una sola característica. Hay que evaluar bien a tu pequeño, quien sea la mami de tu Boys Mommy. Sí te recomendaría que acudas con tu pediatra, con un neurólogo pediatra, porque si tú ya estás viendo un patrón constante de un síntoma, o sea, es como, no sé, es que cuando yo cada que veo un perro me da hambre. Pues ¿por qué? Porque, o sea, ¿por qué cada que veo un perro me da hambre? O sea, no tiene una cosa que ver con la otra. Entonces, ¿por qué un niño cuando brinca le da dolor de cabeza? Es importante investigar cuál es la causa para poder darle el tratamiento adecuado a tu pequeño. Yo sí recomendaría muchísimo que acudas a valoración. Aquí una de las preguntas que está muy buena de Pam Paisero, muchísimas gracias Pam, dice que si la migraña es hereditaria. Fíjate que es una pregunta súper frecuente. Incluso, bueno,
tal vez he tenido la experiencia con papás y sobre todo con mamás, que la niña adolescente tiene migraña y cuando estás investigando así, dice, bueno, o sea, es que es la migraña familiar, porque la tiene la mamá, la tía, la prima, la hermana. Entonces, hay cierta heredabilidad en esta, específicamente en la migraña, en esta enfermedad. Pues ahora con todas las herramientas que hay y que realmente se ha visto, al menos en la parte de neurología, que muchas enfermedades sí tienen un componente genético, muchas de ellas. Y la migraña sí es una de ellas que ahora se está estudiando, que sí hay un componente genético, entonces sí puede tener cierta heredabilidad la migraña. E incluso hay otra cefalea que se llama cefalea hemipléjica familiar, que esa es 100% o sea, heredada, ¿no? Pero la migraña también llega a tener un componente genético. Recuerden que importa siempre lo genético, pero también lo ambiental. No porque yo herede esto significa que mi hijo sí lo va a presentar, sino también importa el ambiente. Y el ambiente es, por ejemplo, lo de las pantallas, es la alimentación, ¿no? Es todo el estilo de vida que llevamos. Fíjate que esto que comentas es algo que se platica mucho en todas las enfermedades que tienen que cierto componente de genético, por así decirlo. Y que yo siempre les platico a los papás así medio jugando, que es como si tú tienes un código de barras personal, que es tu genética, ¿no? Y si ese código de barras tiene una barrita que dice tú tienes predisposición a tener migraña, ¿no? Pero si el ambiente no activa esta barrita, pues muy probablemente no tengas migraña. Si llega algún agente externo, que en este caso lo que comentabas, no sé, deprivación del sueño, alimentación, obesidad es una de las causas, llega y activa este gen, muy probablemente vayas a desencadenar la enfermedad. Y yéndonos un poquitín sobre migraña, hace rato nos platicabas acerca de que el tratamiento, digo, de manera general, del dolor de cabeza, en algunas enfermedades es el tratamiento, o sea, tratamiento para el momento agudo del dolor y tratamiento para evitar que pase. ¿Qué pasa en estas personas bueno, específicamente en los niños con migraña? ¿Hay algún tipo de tratamiento que se les tenga que dar? ¿O Sí, algunas medidas? Ajá. sí, una vez que se diagnostican, sí hay un tratamiento preventivo o profiláctico que les damos todos los días para evitar que tengan estos dolores de cabeza que llegan a ser muy fuertes e incapacitantes, que les impiden ir a la escuela y les impiden estudiar y realizar todas sus actividades. Entonces, sí hay un tratamiento y generalmente les va muy bien. Hay muchas opciones terapéuticas y elegimos la que sea mejor para cada niño, ¿no? Realmente es muy individualizado totalmente distinto con los adultos. En los adultos son otros tratamientos y aquí en los niños tenemos ya bien específico cuál medicamento podremos usar para, pues para que mejoren en esta área. Y de las medidas en general, aparte no farmacológicas, pues es evitar las pantallas, no más de 2 horas de pantalla al día, no pantallas antes de dormirse, por lo menos 1 hora, que siempre están adecuadamente hidratados y ciertas sustancias en la comida que se deben de evitar. Esto ya para no entrar como y confundirlos más, pero también tienen que ver algunas hormonas o neurotransmisores en que nos duela la cabeza. Y algunos de estos, como siempre les digo, al menos a mis pacientes que tienen, por ejemplo, TDA o espectro autista, la comida sí altera nuestros neurotransmisores. Entonces yo luego les explico, es como cuando tú estás triste y comes un bote de helado de chocolate, ¿no? Entonces ya luego te sientes más contento porque se suben algunos neurotransmisores que te van a dar ese bienestar o ese placer. Entonces, también aquí tiene que ver en los dolor de cabeza y las sustancias que se deben evitar son aquellas que tengan que ver con la histamina. Por ejemplo, hay que evitar el Okay. chocolate y en general todo lo que sea dulce, todas las sustancias dulces hay que evitarlas. También los colorantes rojos se deben de evitar. Los niños, pues, por ejemplo, que ya van en la preparatoria o a veces, yo no lo recomiendo, pero hay papás que a veces les dan café a sus hijos, o sea, eso tampoco. Esas sustancias hay que evitarlas. También el té negro o té verde también se debe de evitar. Y los refrescos como tipo Coca-Cola o Pepsi también se deben de evitar, porque esto va a provocar que nos dé más dolor de cabeza, o que si yo ya tengo migraña y soy propensa a que me pueda dar, y yo consumo estas sustancias, seguramente sí me va a dar, entonces hay que Claro. evitar. Y fíjate que el aspecto nutricional es muy importante,
porque es parte de las cosas que son como detonantes, ¿no? Incluso en los niños que ya tienen diagnóstico de migraña, sí se procura llevar una dieta como más específica. Yo tengo déficit de atención y hiperactividad, yo tengo TDA, y respecto al TDA, también hay ciertos alimentos que, o sea, ya cuando uno lo hace consciente, pues cuando eres niño tal vez no te das cuenta, pero hay ciertos alimentos con los cuales noto que mi cerebro de repente está dividido en 6 lugares al mismo tiempo y no puedo concentrar en una sola cosa. Y cuando te pones a revisar, ay, sí es cierto, es que comí esto y no es lo ideal de los alimentos que debo de consumir. Mira, aquí tenemos otra pregunta de Girl Aleja, una pregunta de muy bueno, ¿qué tamaño debe tener la cabeza de un niño de 18 meses? Mira, más que es difícil, o sea, tendríamos que sacar como la tabla de percentiles de los valores normales para poder responder esa pregunta, pero sí me gustaría modificar un poco la pregunta. ¿Es importante medirle la cabeza a los niños durante los primeros meses de vida o los primeros años de vida? Sí, eso es súper importante, la verdad es básico. Nosotros en neurología pediátrica no nos podemos perdonar que no le midamos la cabeza a un niño, ¿no? Y siempre en pediatría, todos los pediatras, cuando van a sus valoraciones, miden su cabeza, porque es una medida indirecta de qué tanto está creciendo su cerebro y que esté creciendo simétricamente. Entonces es básico, Claro. eso es muy, muy importante que siempre que vayan a sus valoraciones, midan su cabecita, chequen, como dices, no solo las percentilas, sino la gráfica de cómo ha ido creciendo su cabeza, porque tiene que ir de una forma proporcional. Y también checar si no hay alguna anormalidad en cuanto a que se cierren pronto su mollerita y entonces pueda causar que esté asimétrica su cabecita. Entonces sí es muy, muy importante, que bueno que lo mencionan. Sí, generalmente en la consulta yo les comento a los papás, si yo tengo un huevo de este tamañito, y no sé qué animal es, y tengo un huevo de este tamañote y no sé qué animal es, ¿cuál de los dos animales crees que vaya a ser más grande? Pues yo intuyo que el huevo grandote muy probablemente vaya a ser un avestruz y el huevo chiquitito probablemente sea una codorniz, ¿no? Entonces, aunque yo no estoy viendo el contenido, por así decirlo, el hecho de saber el tamaño del contenedor me hace pensar en qué tanto está creciendo. A veces crece de más y no es bueno, a veces crece poquito y no es bueno, y eso es muy importante. Entonces, mamás, papás, siempre verifiquen que en su seguimiento del niño sano, a tu pequeño, aparte de pesarlo, de medirlo, de checar la temperatura, de checar su esquema de vacunación, que le midan la cabecita, ¿sale? Y que te vaya explicando tu pediatra cómo va siendo el comportamiento, el movimiento de esa cabecita. Nos pregunta Zulayo Sorio Ramírez, dice, mi sobrina de 5 años está en tratamiento con especialidad ortóptica y a veces dice que le duele la cabeza. Desconozco la palabra ortóptica. ¿Será ortopédica? Ah, ¿podrá ser? ¿O que sean lentes? Bueno, vamos a verlo de las dos partes. No ubico bien esa palabra, ortóptica. Me parece que pudiera, o sea, por la etiología de la palabra, me pareciera como tratamiento con lentes, o sea, que esté utilizando, tenga algún problema para visualizar y que esté utilizando algún tipo de O apoyo tal con vez que tiene lentes. o algo así, ¿no? Ajá. Los niños que tienen problemas para ver, que se les ponen lentes, ¿pueden tener dolor de cabeza? Sí, sí, sobre todo los niños que todavía no están diagnosticados con algún problema de refracción o de la vista, pueden tener dolor de cabeza y es por eso, porque están forzando su vista o forzando todo el tiempo para lograr alcanzar a ver y eso sí puede causarles dolor de cabeza porque provoca una inflamación, como mencionamos al principio. Ok. Y también los niños que ya tienen lentes o nosotros, cualquiera que usemos lentes y tal vez nos lo quitamos y lo ponemos y luego otra vez y me lo quito y me lo pongo, eso también nos va a causar dolor de cabeza porque estamos todo el tiempo contrayendo y ahí alterando nuestra pupila y por lo tanto nuestra agudeza visual. Entonces, si tenemos lentes o si ya tienen lentes, lo ideal es que lo usen
pues prácticamente todo el tiempo que estén despiertos, ¿no? Eh, Perfecto. pero no estarlos quitando y poniendo. Mira, ya ahorita me acaban de hacer la Terapia de los ojos. aclaración de lo que es la ortóptica, es la especialidad encargada del diagnóstico, rehabilitación y tratamiento de determinadas afecciones visuales como el estrabismo o el ojo vago. Ujú. Entonces, más que el uso de lentes, es bueno, ¿cómo se llaman? Ejercicios que se dan para los pequeños que a veces tienen o el ojo perezoso, el estrabismo, Sí, este porque tipo de muchos niños ejercicios. que tienen estrabismo les ponen unos lentes para corregir. Entonces yo creo que su pequeño debe tener esos lentes para corregir ese estrabismo. Entonces sí, sí usan Ujú. lentes, y sí puede causar dolor de cabeza. Ok. Otra de las preguntas que aquí nos dicen que qué alimentos evitar cuando hay síndrome epiléptico de West. Bueno, no es estrictamente el tema, pero me imagino que para evitar o para disminuir la probabilidad de crisis convulsiva. Sí, bueno, como mencionas, ahorita no es como tal el tema. Si Ajá. tiene alguna duda, con mucho gusto me puede contactar para decirle ya específicamente bien qué, pero en general, los niños que tienen epilepsia, pues no es que hay que quitarles alimentos. Si es una epilepsia que no se puede controlar, pues existe la opción de la dieta cetogénica, que eso ya es Claro. otra cosa, ¿no? Pero con mucho gusto, si tiene dudas, me puede contactar y ya más personalizado le podemos dar información. Exacto. Pues Gis, estamos a unos minutos de terminar nuestro live del día de hoy. Creo que es un tema muy interesante. ¿Podrías darnos así como algunos tips para las mamás, puntos importantes sobre el dolor de cabeza en niños? Sí, claro que sí. Bueno, primero que recuerden que hay muchas causas de dolor de cabeza que no siempre es porque tenga algún problema en su cerebro, sino causas que nosotros podemos evitar teniendo una adecuada higiene, digamos, ¿no? Entonces, Ujú. esto es no más de 2 horas de pantalla al día, eso es muy importante. Sobre todo los menores de 2 años no deben de ver pantallas. A partir de los 2 años ya Ujú. les damos permiso, pero no más de 2 horas al día y 2 horas antes de dormirse o al menos una tampoco. Que siempre los mantengan bien hidratados, sobre todo en esta época que ahorita que estamos, que de pronto hace mucho calor, que tengan una adecuada hidratación, también es muy importante. Un adecuado sueño, deben de dormir sus horas del sueño que les corresponde a cada edad, esto más o menos podemos decirlo por edad, pero hay que individualizar, ¿no? No podemos como dar así en general 8 horas todos, no, depende, No, ¿no? depende de cada Este, edad. Exacto, evitar desvelarse, evitar dormirse tarde, aunque duerman sus horas, evitar ir retrasando nuestras horas de sueño. Tal vez yo duermo mis 8 horas, pero me las dormí de las 5 de la mañana y desperté a las 1 de la tarde. No, Ujú. porque el tema de la luz y de la oscuridad es lo que nos va a ayudar a que empecemos a liberar ciertas hormonas que les van a ayudar a tus pequeños a crecer también. En caso de que tu pequeño presente dolor de cabeza, que sea súbito, que sea muy fuerte el dolor de cabeza, que vomite, que te diga que ve lucecitas o algún problema de estos, hay que acudir a urgencias inmediatamente. Y si en general, si los dolores de cabeza son más de 3 al mes, también hay que acudir con un especialista para que lo valoremos, veamos cuál es el origen de ese dolor de cabeza, no nada más decirte si es migraña o tensional o algún otro tipo, sino decirte por qué le está doliendo la cabeza. Tenemos ahí que investigar un poco más e iniciar un tratamiento pues para mejorar su calidad de vida. Exactamente, creo que el punto más importante es eso. Punto número uno, papás, mamás, el dolor de cabeza es un síntoma, es algo que está diciendo, hay un contexto atrás que me está ocasionando. Lo importante no es tratar el dolor de cabeza, sino tratar la causa que está llevando a que tu pequeño tenga un dolor de cabeza. Gis, pues bueno, primero que nada, no sabes qué gusto me da encontrarme a alguien de la Universidad Autónoma de Veracruz, 6 veces heroica Villarrica, aparte del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, 8 veces heroico, no tienes, y más del puerto de Veracruz, no, bueno, o sea, estuvo genial que contaras esto porque me acabas de hacer el día. Entonces, somos súper compañeros, más que Sí, sí, nada somos sí. súper colegas. ¿Podrías decirnos, por Exacto. favor, en qué redes sociales podemos seguirte? Bueno, esta es tu cuenta de His Neuropedia, o dónde podemos localizarte en caso de que necesitemos algún tipo de valoración, dónde trabajas. Sé que también trabajas en Veracruz, está muy genial. Sí, exacto. Mi cuenta es aquí, doctora Gis Neuropedia, aquí en Instagram o en Facebook, igual Neuropedia doctora Gis.
Y yo atiendo aquí en la Ciudad de México y también en Veracruz. También no olvido a Veracruz. Entonces yo voy cada Claro. mes a Veracruz y sigo atendiendo a todos mis pacientes allá y también aquí en la ciudad. Entonces me pueden contactar en el Instagram, me pueden mandar un mensaje y ya con mucho gusto podemos hablar por teléfono o responder todas sus dudas ya más personalizado. Claro que sí. Pues papás, mamás, muchísimas gracias por participar el día de hoy en el live. Gis, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das. Este live se va a quedar guardado en tu cuenta, me imagino, entonces se va a quedar guardado en la cuenta de la doctora Gis. De todos modos, yo en el transcurso de la semana lo voy a subir al canal de YouTube para que si no tuvieron la oportunidad o quieren ver alguna parte en especial, la vean de nuevo. También les quiero comentar que todos bueno, desde hace 2 semanas, los domingos a las 8 de la noche estamos subiendo nuestro podcast. El podcast de esta semana va a estar muy interesante, creo que es un tema muy, muy importante y los invito a que se conecten. Pueden encontrarnos en Spotify, en Anchor, en iVoox, en Apple, en Google, en todas las plataformas de podcast pueden encontrarlo y lo pueden encontrar como Pediacast. Así que Gis, también es una invitación para ti para que platiquemos un día de algún tema así más platicadito, más cotorreado sobre todo de aspectos neurológicos de los pequeños neurodesarrollos, sería un muy buen tema para platicarlo. Papás, Excelente, sí, mamás, claro que sí. Muchas gracias a ti por la invitación y claro que vamos a estar escuchándote en todos los podcasts que vayas haciendo, vamos siguiéndote. muchísimas gracias, Gis. Tengan todos una excelente noche, cuídense mucho, recuerden que estamos todavía en una época muy difícil, todavía no llegamos al pico máximo de contagio, apenas vamos de subidita, entonces el número de contagios está muy, muy alto, el número de pacientes enfermos es muy alto, quédense en sus casitas, que ya saben que esa es la mejor estrategia para vencer este bicho que es el coronavirus. Tengan todos una excelente noche, les mando un beso y un abrazo a todos y que les vaya muy bien. Muchísimas gracias, Gis. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, buenas noches. Hasta luego. Bye bye.